ya tenemos tele, La televisión, ya tenemos tele. la televisión. Qué bonito es ver las locutoras de la televisión. Y recibimos aquí más sabe de la tele en el mundo, que es nuestro compañero Miguel Herrero. Miguel, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, del mundo, del universo. Del universo. No, es demasiado, Del ¿eh? espacio. Vamos a dejarlo de Valladolid. Oye, por cierto, que ya tenemos tele. ¿Qué es lo último de la tele? ¿Algo Pues que lo nos último, puedas el contar? gran enfrentamiento ayer por la noche de Sí. Telecinco y Antena 3, número 1 y Gran Hermano. Estaban las cadenas enfrentadísimas, incluso Mercedes Milá salió por la tarde en Sálvame. ¿Quién ha ganado? No enseñó Casi nada ayer. insultando a Antena 3. sí. Bueno, y ganó el número 1 de Antena 3. Tiene que estar Mercedes Milá Con hoy un como loca. 21% de audiencia Madre frente mía. al 17% de Gran Hermano, que está bastante bien en cualquier Oye. caso, pero que Antena 3 barrió ayer por la noche con casi 4 millones de espectadores. Y me alegro muchísimo porque además se lo merecen. Era un programa blanco, muy limpio, musical, en lunes, como Operación Triunfo. Lo hacen los mismos de Operación Triunfo, que si os acordáis, la primera edición era en lunes también, la de Sí. Bustamante y demás. Sí. Y nada, esa era la gran lucha y queda el próximo lunes a ver si consigue... Como experto en volver a tele, ¿va a vencer. tener éxito ese programa? Yo creo que sí. Yo creo que Antena 3 ha encontrado un público en programas como Atrapa un Millón, los concursos así de Carlos Sobera, de Arturo Valls, Ahora Caigo, y sobre todo Tu cara me suena con Manel Fuentes. Y yo creo que esos 4 millones de espectadores que van a veíamos, mantener. Tu cara me suena, nos vamos a pasar al número 1. Bueno. Se ve poca tele, dicen, cuando llega el buen tiempo. ¿Eso es cierto? Sí que es verdad que gusta más salir por ahí, ¿no? Por las tardes y incluso por las noches en verano, que estar viendo televisión. El consumo baja muchísimo. En verano los programas más vistos suelen tener 3 millones, mientras que en invierno suelen llegar a 6. Entonces se nota bastante. Pero pese a todo hay un gran consumo de audiencia. Fran, ¿tú qué viste de noche? Si es que has visto tele. Yo ayer no vi apenas tele porque ayer venía de Madrid, llegué a las 10:30 de la noche. Sí. Estuve leyendo un poco la prensa que no me dio tiempo de leerla y a las 11:30 estaba en la cama. Reconozco perfecto. que soy de los que no vi ni... Como vamos, si fuera, espectador. como si fuera un computa, español de los computa años también, 50, ¿eh? Computa también. Igual. Computa, de alguna manera sí, porque siempre es el 100%, o sea, es, la audiencia es sobre el 100% de los posibles. Entonces, si no ves la televisión, pues estás dentro de... Bueno, dentro de otros hobbies y de otras actividades. Luego por el porcentaje, que es alto el de Antena 3, y en este estudio yo no he visto tampoco ningún programa, no vi tele anoche, ¿eh? Hasta las tantas por ahí. Yo tampoco vi tele. Nada. No, yo hice tele, pero no vi tele. Pues no computamos, Estabais ¿eh? ajenos al medio. Computáis en otras actividades, ¿no? Como cuando no se vota en las elecciones. ¿Qué más pues suele mismo. lo de computar, eh? Computar, Ay, sí. pues sí. Como martes y 13 cuando hacían aquel sketch de computadora. Estoy seguro que muchos anoche también computaron. Pues sí, es una actividad más. 4 millones y pico en Antena 3. 4 millones. 24 minutos sobre la una, vamos a hablar de la tele en blanco y negro, por ejemplo. No, en color. Bueno, ¿A dónde va a haber- nos trasladas hoy? Pues nos trasladamos a los años 70. Ah, perfecto. Y vamos a recordar series de aquella década, pero que son muy conocidas porque luego se han repetido muchísimo. Que en ahí sí que televisión. había audiencia, millones, ¿no? Pues toda la audiencia, todavía no había cadenas privadas, ni siquiera autonómicas, por lo tanto Y estamos ya en hablando... los 70 ya prácticamente toda España tenía tele en su casa, ¿no? Sí. Todo el mundo tenía la primera cadena y la segunda cadena no todo el mundo. Llegó la segunda cadena cuando el Mundial 82. Ah, perfecto. Entonces ahí sí que se pusieron las pilas y dijeron, va a llegar los pueblecitos más pequeños y tal. Pues si no había pueblecitos que no tenían televisión. Bueno, pues vamos a repasar lo que ocurría en los años 70. Seguro que muchos de nuestros oyentes dicen en estos momentos, es mi década, ¿eh? Y es mi década para repasar lo que se veía en la tele de entonces. ¿Comenzamos por dónde? Bueno, pues vamos a empezar con la nave Enterprise. Star Trek y el señor Spock han hecho muchas películas, pero la primera serie fue esta, La Orejas, conquista ¿eh? del espacio. Vaya orejas que tenía. Esta era la sintonía, ¿no? Esta era la sintonía, que luego se ha versionado mucho porque Star Trek ha tenido muchas versiones a su vez, películas, otras series de televisión, La Nueva Generación, Espacio Profundo 9... Pero cuando llegó a España en el año 71 no fue un éxito, la gente apenas la vio, se llamaba La Conquista del Espacio, no Star Trek. Eso es una cosa posterior y dijeron, bueno, es que así se llama en origen en Estados Unidos. Y fue muy popular el Capitán Kirk, que viajaban los teletransportes, que la gente desaparecía. Todo eso se inauguró con esta serie y luego se ha hecho muchas veces en cine, pero esta fue la original. Bueno, pues ahí está sonando esta sintonía que nos lleva directamente a recordar esta serie de los años 70. Vamos con otra más. Bueno, otra serie que suena mucho esta música porque se ha hecho una nueva versión de Hawaii 5.0 el año pasado que se emitió en 4 Sí. y sin duda alguna la sintonía merece la pena escucharla más. Me gusta
incluso para animar el tiempo de protagonistas, ¿eh? Sí, bueno, fue un exitazo en Estados Unidos, más que en España, que esta no tuvo tanto éxito en su momento, pero sí el año pasado con la nueva versión. Era un grupo de policías, de agentes secretos que operaban en Hawái. Pues luego se hizo muy popular Miami, en series como Corrupción en Miami, o Las Chicas de Oro, que también eran de Miami. Sí. Pero Hawái, pues bueno, desde luego la belleza de los escenarios de la serie ya merecía la pena para ver las tramas. Así que un recuerdo a esta serie del año 71 también, que nos lleva al año 73, Kung Fu. Hombre, esto es ya fantástico. Asiente, Fran. ¿Has visto mucho Kung Fu, Fran? El pequeño saltamontes, creo que sí. Bueno, yo te hacía más del señor Miyagi de Karate Kid, ¿eh? No. Sí, Yo sí. soy de Kung Fu, soy de la época de Kung Fu. Esta es del año 73, Del año 73, y mucha gente la descubrió cuando Martes y 13 hicieron una parodia que era la Claro. del pequeño saltamontes. Sí. Decían, ¿dónde estará el pequeño saltamontes? Mientras la mano donde estaba era Y evidente. decía el otro, ¿dónde está, hijo, el pequeño saltamontes? Era el maestro Po, que además daba Sí. mucho miedo, ¿no? Sí. El físico que tenía, los ojos que le habían puesto a Millán. Bueno, pues era la historia de un templo Shaolin, un monje que desarrollaba su vida luchando con las artes marciales, que se pusieron muy de moda en este país. Todo el mundo quería practicar esa actividad. Ganó muchos premios en nuestro país. Se estrenó dentro de una cosa que se llamaba Estrenos TV, que había los domingos Sí. por la noche, y donde se estrenaban las series. Digamos que se testaban, se probaban capítulos piloto de series americanas, y las que más triunfaban ya finalmente se quedaban en la programación, compraban el resto de capítulos. Que esa no funcionaba, que el público no la cogía bien, pues se emitía como si fuera una película. Qué capítulo fuerte, piloto. qué bien. Vamos con una sintonía que me gusta y Los soy niños. fan. Soy fan absoluto. La Pantera Rosa, y no la sintonía de la película que se utilizó para los dibujos animados al principio, sino después la serie regular, donde aparecían en un bólido muy moderno rosa, sí. y llegaban a un teatro chino, tanto la Pantera Rosa como el Inspector Clouseau. La escuchamos. La Pantera Rosa es fantástica, con qué poco dice tanto, ¿eh? Bueno, además es que era muda, era una serie muda, aunque en Sudamérica incorporaron sobre todo un doblaje, unas frasecitas como si fuera una voz en off, Sí. que le decía, estás triste hoy, Pantera, ¿no? Y ella sentía, sí, estoy triste. Bueno, sin duda alguna, unos dibujos que se han conservado muy bien con el paso del tiempo. Si la gente los vuelve a ver, yo creo que incluso se aprecia mejor que cuando eres niño. Yo me acuerdo que de niño no me gustaban nada. Decía, vaya serie, qué aburrimiento, pues estabas acostumbrado a algo más infantil. Sin embargo, esto es para adultos. Le pasaba todo, o sea, porque a la pobre, vamos, le caían planchas, se quedaba... A mí me hacía mucha gracia cuando se metía en la lavadora y salía como una especie de burbujita flotante. Y bueno, luego había otros personajes, sobre todo el Sufridor, que era un hombre con una nariz muy larga, que aparecía en todos los capítulos, y donde a ese sí, vamos, acababa prácticamente destrozado. Y daba mucho juego las moscas y los mosquitos, a la Pantera. También. que siempre aparecía alguna, Siempre estaba lleno, se le metía La algún mosca piojo. cojonera, te dicen. No, pero la Pantera era una Pantera guasona, ¿eh? Sí. Una Pantera muy guasona. Sí. La gracia que tenía. Además que luego la película que hizo Peter Sellers de la Pantera Rosa, la Sí, saga que es de que Peter fue el Sellers, origen, realmente el origen son las películas de Peter Sellers. Pues es genial. Bueno, vamos con otra serie que ha hecho llorar y mucho. Uy, La a Casa los de la españoles. Pradera, Michael Landon. Madre mía, no Así- tenían estos drama, ¿eh? Era un dramón que duró muchísimos años, en el caso de España del 75 al 81, las sobremesas de los domingos. Así que a los oyentes les decimos, ¿recuerdan esos domingos y esa niña corriendo por la pradera y cayéndose? Los Laura. escuchen. Esta sintonía nos lleva a esas sobremesas de los domingos para muchos españoles, años 70 y... ¿qué? Año 75 hasta el año 81, todavía aguanto un poco los 80. Y tú has dicho, Laura Ingalls, que era la niña que había existido en realidad. Realmente se basaba, digamos, en las tramas que a ella le habían ocurrido de pequeña, y sobre todo Michael Landon, que se convirtió como el Blandiblue, todas las tristezas, y era un hombre como muy de la parroquia de los domingos también. sí. Bueno, nuestro compañero Iker antes decía, y es verdad, que en Padre de Familia hay una parodia muy simpática, donde como la niña era cieguita, en ese momento era invidente, pues le hace muchas perrerías, pero lo típico de Padre de Familia, si habéis visto algún capítulo, Sí. donde le empuja para que se caiga, le mueve una escalera. La verdad es que en estas series americanas son un poco crueles, ¿eh? Sí. Bueno, es que era tan cruel que luego él siempre se ha dedicado a la lágrima, porque Michael Landon Sí. luego hizo también Autopista hacia el cielo, ¿no? Autopista hacia el cielo, que era prácticamente lo mismo. Era lo Incluso su mismo. compañero Víctor French, Sí. el hombre gordito de barba, ya había aparecido en esta serie en ¿Sí? origen. Incluso una de las niñas del pueblo, por cierto, era Shannon Doherty, aquella Brenda de Sensación de Vivir, pues Ah. cuando era diminuta, cuando era una niña prácticamente. Madre mía, las cosas que aprendemos, ¿eh? Así que un dramón melancólico
La Casa de la Pradera. Bueno, y esto es trepidante, ¿eh? Esto nos lleva, esto tiene más ritmo. Los hombres de Harrelson. ¿Qué tienen estas sintonías que son inconfundibles y permanecen siempre en nuestra memoria? Totalmente, y en este caso muy de los años 70 del final. Sí. De esa época es un sonido muy clásico, como otra luego que escucharemos, estas Me acuerdo T-Hatch. del nombre de TJ, ¿no? El de los TJ tejados. al tejado. Ah, sí, sí. Decía, "Ven, TJ al tejado", Era una de las efectivamente. frases míticas ya. Eso es, una frase que se hizo popularísima, un latiguillo, una muletilla de los años 70 que todo el mundo repetía. Y de esta serie hay que decir que SWAT realmente significa armas y técnicas especiales. Era como un grupo también de policía ahí infiltrado, secreto, y su protagonista, Steve Forrest, como uno de los oficiales, Robert Rich, pues fueron los sex symbol de la época, aparecían en las portadas de revistas como lecturas, y todas las mujeres querían, tener un hijo suyo